Vamos a hablar de este tema, precisamente, del boleto del transporte público de pasajeros aquí en la provincia de Mendoza. Hay mucho para decir, hay mucho para analizar. Hay algún número que se coló en las últimas horas y que da cuenta sobre la posibilidad del incremento y hasta qué punto, al menos en este primer tramo. Y ya te vamos a explicar por qué hablamos de tramos respecto de los futuros incrementos en el boleto. Por un lado con Vanina Vitale para que nos cuente lo que ocurrió en las últimas horas y por otro lado con Marcelo Torres para que analicemos el meollo de la cuestión. Vamos a tratar de ir al hueso. Mire, cuando le contemos cuánto debiera costar un pasaje de colectivo, cuánto cuesta un pasaje de colectivo en el actual sistema, seguramente la cifra le va a poner los pelos de punta. Vanina, contanos, por favor. Bueno, ya han pasado 19 días desde aquel 27 de marzo en que se realizó la audiencia pública por el boleto de transporte. Nosotros le contábamos en ese momento que desde el EMOP acusaban un desfasaje de al menos el 114% y desde AUTAM aseguraban que la corrección debía ser no menor al 140%. De acuerdo a los números que han trascendido, a partir de mayo el boleto podría aumentar un poco más que eso de lo que se había hablado. 175%, lo que lo llevaría a 550 pesos. Hay varias cosas, Fernando, para decir al respecto. Primero, que no es una información que esté oficializada, para eso es necesario que se publique en el boletín oficial, pero de todas maneras coincide a las claras con lo que venimos hablando. Los plazos se están por cumplir, generalmente siempre transcurren 30 días desde la audiencia pública hasta que se termina de hacer efectivo el incremento, por eso podría llegar a ser en el mes de mayo. Y le vamos a contar dónde está actualmente la provincia de Mendoza. Sacando Río Negro en Tierra del Fuego, Mendoza hoy con su boleto a 200 pesos es la provincia que lo tiene más económico en todo el país. De hecho, en ese momento el gobernador Alfredo Cornejo, tal como te lo anticipábamos en los títulos, hablaba de provincias muy parecidas a la nuestra, como Santa Fe o como Córdoba, sí, en donde el boleto hoy está en 700 pesos. Hasta 980 llega en algunos distritos como Bariloche, por ejemplo. Cada provincia puede tener su particularidad y vamos a hablar de la nuestra, fundamentalmente. Sí. En la comparativa, el gobierno que sale a decir, y tenemos uno de los boletos más bajos, pero hay que ver las particularidades de cada una de las regiones. Ahí en algunas provincias está reventado el sistema de transporte, ¿eh? Absolutamente. Pero así, lineal. ¿Escuchamos a Cornejo? ¿Lo tenemos preparado, Vani? Lo tenemos, como te decíamos, cuando además de decir esto que vas a escuchar a continuación, sí, hablaba de este récord de transacciones diarias, 840.000 por día, y datos, ojo con esto, que corresponden al mes de septiembre. Por lo tanto, ese número ampliamente imaginamos que ha sido superado. Para nosotros es un orgullo y me gustaría que se resaltara en la deliberación pública que tenemos un transporte público muy superior a la mayoría de las provincias argentinas, por no decir a todas. El valor del boleto nuestro va a ser uno de los más bajos del país, pero tenemos que actualizarlo, lamentablemente tenemos que actualizarlo. No queremos quitar gratuidades que tenemos que impactan mucho más que el valor del boleto. Bueno, hay que ver cómo lo están resolviendo otras ciudades comparables. Córdoba, Rosario tiene pasajes arriba de los 750 pesos. ¿Y en Mendoza podría pasar eso? Vamos a tratar que no, que sea una cifra más baja aún que esa. Decía el gobernador, vamos a tratar que no y vamos a tratar de que esa cifra sea más baja que la que marcaba de referencia. Ahora, no, hurgamos. Poco sirve para el usuario de todos los días, el que se toma 3, 4 colectivos por día. Está bien, en Córdoba, Rosario puede salir mucho más barato. Es lo que te iba a aquí. decir. ¿Sabés lo que le importa al mendocino? Claro. Vale la referencia, pero al mendocino le importa cada vez que para el colectivo cuando tiene que pagar. Y también la explicación. Está, de alguna manera defiende Cornejo lo que está haciendo, porque hay un contexto nacional, sí, que es desigual. Es desigual para todas las provincias, porque acá los subsidios nacionales se quitaron. El año pasado llegaban con cuentagotas, pero llegaban. ¿Sí? La provincia compensaba la parte que el gobierno de Alberto Fernández no le enviaba, hasta que dejaron de enviarlo y apareció la gestión de Javier Milei y dijo, no hay más subsidios. Ah, no hay más subsidios, pero no para todos. Hay subsidios para el AMBA. En el AMBA se sigue subsidiando.
Tal es así, una nota al margen, Fernando y amigos, porque esto es muy importante. El AMBA ha tenido hasta el último fin de semana la amenaza de un paro de los transportistas de UTA. Ellos están reclamando el pago de 250.000 pesos por parte de las empresas para cada uno de los empleados. Son los choferes de colectivos de todo lo que es el AMBA. Y como se había demorado el dinero que va de la nación a las empresas de transporte, directamente amenazaron con un paro. Y hay Si los empresarios Claro, no pagaban, no movían las unidades. Exactamente, entonces hay unos 10 días más o menos de tregua allí en Buenos Aires para que la nación les entregue el dinero a cada una de las empresas. Ese dinero ya no viene más a las provincias, sí al AMBA. Ahora, ¿cómo se compone el valor del boleto? Vamos rápidamente para entenderlo, a ver si nos alivia un poco la explicación. De nada sirve porque dijimos, son pésimas noticias. Es decir, hoy es un hecho que el boleto, como lo decía Vanina, desde mayo va a salir 550. ¿Tenemos la placa? Vamos. Pero por poquito tiempo va a valer 550. Eso cuando hablábamos de un escalonamiento o por etapas. Por tramos, dijiste Por vos. tramos. ¿Por qué? Ahora te lo vamos a explicar. Hoy estamos pagando 200 pesos, pero menos de la mitad está abonando esos 200 pesos del transporte público, el boleto mínimo cuando te lo tomas, porque el resto, el 51%, o tiene abonos o tiene diversas gratuidades. Al día en que se elaboró aquella cifra de los 200 pesos, el valor real, sin gratuidades, era de 890. Este es el panorama que hoy estamos sosteniendo de alguna manera con números totalmente diferentes. Y por eso es que ya trasciende y el gobierno comienza a confirmarlo en off, pero es un hecho, en mayo va a aumentar porque ahora sí te vamos a mostrar en otra placa cuál es la conformación de lo que se viene. Lo que se viene es esto, 550 pesos desde mayo. Y este es el valor real sin subsidio que tendría hoy el pasaje aquí en Mendoza. De aquellos 890 a estos 1.770. Pasamos a 1.770 pesos. Ese es el costo que ha sacado la provincia respecto de todas las variables. Sí. Por pasaje. Exacto. Por mendocino que se sube un micro. Un dato que no está en la placa, porque no te vamos a tosigar con tantos números, el valor del kilómetro recorrido, que es que se les paga a las empresas, es de 1.885 pesos. Cada kilómetro que recorre un colectivo en el Gran Mendoza le sale 1.885 pesos. Ahí están los salarios de los trabajadores, el combustible, la amortización de las unidades, etcétera, etcétera. ¿Con qué se está sosteniendo? El kilómetro lleva 70 pasajeros arriba un micro, ¿no? Sí, claro. Esa es la historia. Por eso que después las ecuaciones son tanto diferentes. ¿Cómo han llegado a esta ecuación? Bueno, lo explicará el gobierno en su momento. ¿Por qué 550? Cornejo decía, no queremos ser de las provincias que tienen el boleto más caro, dice, tenemos que compararnos con ciudades parecidas, similares, Córdoba, Rosario, dice, están por arriba. Entonces, ese es el alivio que supuestamente Cornejo define a través de un decreto, lo va a definir para los mendocinos. Hay 1.220 pesos que se subsidian, con plata de la provincia. Hoy todo de la provincia. Con plata de la provincia. ¿Tenemos otra placa? Sí, claro, seguro. Bueno, es ahí donde se explica qué es lo que cambió para que el gobierno de la provincia diga, estamos ante una situación extremadamente desafiante. Como estás en tu casa, como estamos todos, bueno, decíamos al comienzo, el ajuste se está bancando de alguna manera a nivel nacional, la paciencia se va acortando porque a medida que van pasando los meses están llegando las nuevas tarifas de los servicios públicos y entre ellos este tan esencial que es el del transporte público de pasajeros. La Nación eliminó el subsidio, ya no se recibe. Dato aparte y al margen también, es decir, esto también hay que decirlo, porque ya lo hemos comentado varias veces, cuando aumenta el combustible, aumenta un componente del combustible que es el impuesto a los combustibles líquidos. Con ese impuesto a los combustibles líquidos, discúlpenme, no tengo la alícuota que corresponde a ese impuesto. Un ínfimo porcentaje, sí, Marcelo, es ínfimo. Pero me equivocaría al decirte una cifra. Obvio. Es una suma importantísima de dinero que en su momento se creó para subsidiar el transporte en la provincia. Me permito meterme en un tramo de tu explicación. Cuando los gobernadores van a la Casa Rosada a juntarse con el ministro del Interior, con Javier Francos y con el jefe de gabinete Pose. Muchos de estos gobernadores le han dicho a los ministros, miren, no entreguen más subsidios,
no todos, algunos, no necesitamos los subsidios, necesitamos que nos coparticipen toda la plata que nos corresponde. Después nosotros veremos qué hacemos con el fondo del incentivo docente, con el fondo compensador del transporte, con el fondo de la obra pública. Las provincias y la nación deben coparticipar muchos de esos impuestos. Es una discusión que no se va a dar ahora, en momento se está discutiendo la ley bases en comisión. Y el gran pacto del 25 La y demás. discusión que se viene es una nueva coparticipación. Uno de ellos, de los que elabora un poco esta idea, es el propio Cornejo, que dice, bueno, todos los impuestos nacionales los coparticipamos y nos envían el dinero a las provincias, nosotros sabremos qué hacer y en las provincias responderemos a nuestros ciudadanos, dice, a los Marce, comprovincianos. discúlpame, acá estoy leyendo, finaliza en mayo. ¿Qué finaliza en mayo? Bueno, podría ser la madre de toda esta situación. No hay plata. Este fondo compensador es el fondo que se creó, se aprobó por ley aquí en la provincia. Este es el subsidio provincial. 99.000 millones de pesos. Son casi 100.000 millones de pesos que se terminan en mayo, ya no hay más plata. Entonces, por eso en mayo es que aumentaría a 550 el boleto y después habría que hacer seguramente otro ajuste. ¿Cómo se elaboró este fondo compensador? Con las variables del presupuesto que fue trasladado del 2023 al 2024, el famoso presupuesto que armó Massa. Es decir, ¿qué estaba previsto en aquel presupuesto? 69,5% de inflación y un tipo de cambio de $607. Sobre eso se armó, porque ese fondo compensador. No se puede armar 200.000 millones sobre la base de ¿qué? Sobre algo cierto, el presupuesto nacional. Entonces se acabó esta plata, o se acaba ahora en mayo, y entonces se hicieron estas audiencias públicas. Un poco esta es la aplicación que estamos dando, no sé si alivia, pero un poco te explica esto que nos va a costar y muchísimo a los mendocinos dentro de pocos días cuando el boleto pase a 550 y después a mucho más. No sabemos es cuándo. un tema recontra sensible, súper recontra Absolutamente. sensible, y esto de las gratuidades y cómo extender los beneficios. ¿Por qué? Porque esto se contrapone